¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Sartor Federico. Yo soy miembro del Comité de Residentes de la AOT. Yo soy director de las jornadas interresidencias del año 2020. Soy traumatólogo, especialista en columna y médico de guardia del Hospital Argerich de Capital Federal. Quiero darles la bienvenida a la primera jornada de este año. Como es de público conocimiento, estamos atravesando una situación sin precedentes. Una situación que modificó los planes y las expectativas que teníamos para este año. No obstante, el comité, en conjunto con la Corporación Médica de San Martín, decidió realizar igual las jornadas, pero tuvimos que modificar el formato. Nosotros asumimos responsabilidades de información y la educación de los jóvenes profesionales, y no pensamos que este sea un momento para abandonarlas, ni tampoco queremos abandonar a su suerte a una camada de colegas jóvenes. Pero sí es necesario que nos adaptemos, por eso estas jornadas van a ser por primera vez en formato streaming. Ustedes van a tener acceso a una serie de conferencias en la cual los expositores van a presentar casos, van a poder participar y hacer preguntas por medio de un chat, que las vamos a ir respondiendo a medida que vayan apareciendo y cuando tengamos el tiempo. También les pido que ingresen en este momento al chat, que nos hagan saber que nos están escuchando, si tienen algún problema técnico también, dejen su casilla de correo para que después, una vez que termine la jornada, le podamos hacer llegar la certificación de que participaron. La próxima jornada va a ser el día 22 de mayo en la ciudad de Córdoba, en el Hospital Privado Universitario de Córdoba. El tema va a ser fragilidad ósea y fracturas periprotésicas en el adulto mayor. Para ese día vamos a recuperar una de las características de estas jornadas que es distintiva, que es la presentación de casos por parte del auditorio. Para eso, en el momento en el cual ustedes se inscriban, nos va a hacer falta que nos hagan saber que tienen casos preparados para que podamos instrumentar la forma en que los presenten. Quiero agradecer al personal administrativo de la OT que, a pesar de que están en sus casas, están trabajando con la misma eficiencia con la que nos tienen acostumbrados. También al personal técnico que hace posible que lo podamos hacer de esta manera. Para cerrar y para dar comienzo a la jornada, quiero mencionar que un colega nuestro, un traumatólogo, alguien a quien ustedes capaz que conocen, está atravesando una situación compleja, tiene una afección respiratoria asociada a COVID-19. Esta situación, no solo por el estado de salud del colega, y porque sus compañeros también están en aislamiento preventivo, es de extrema gravedad. Y todavía no queda claro cuál fue la situación en la cual este colega estuvo expuesto al contagio. Por este motivo, dentro del comité lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a tener una serie de reuniones con jefes de residente y otros miembros de la residencia, porque nos interesa saber cómo están llevando adelante la práctica, qué tipo de medidas de seguridad están tomando, y sobre todo saber cómo están atravesando esta crisis que nos interpela a todos nosotros. Bien, por este y por algún otro motivo necesitan comunicarse con nosotros, lo que en el medio entre charla y charla van a aparecer el número de WhatsApp del comité y también la casilla de correo para que se comuniquen con nosotros. Bien, ahora arrancamos con la primera presentación, la presentación a cargo del doctor Luis Donsis, Generalia de Tutores Externos. Doctor, si quiere comenzar, por favor. ¿Me escuchan? Estoy tratando de que abra la charla. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto de participar de esta jornada. Vamos a ver algunas cosas de nuestra práctica en el uso de los fijadores. Yo me voy a referir únicamente a los laterales y a los modulares
y a todo lo que maneja el grupo AO. Luego Nemirovsky va a hablar sobre lo que son los tutores combinados. Bueno, en principio, un tutor externo es un dispositivo que está fuera de la piel, que estabiliza los fragmentos óseos por medio de clavos o agujas, conectada a una o más barras o tubos externos. La clasificación de esto pueden ser transfixiantes, pueden ser no transfixiantes o pueden ser híbridos. Se llama híbrido porque tiene un tutor no transfixiante, un sistema no transfixiante unido a un sistema transfixiante. ¿Cuál es el objetivo de nuestra charla? Primero, explicar qué es un fijador modular, algunos conceptos de estabilidad y tolerancia, la indicación que tienen los tutores hoy en día y algunos casos de transporte óseo y reconversión. Esto es un homenaje a nuestro colega uruguayo, el doctor Alberto Fernández de Loca, un amigo de todos nosotros. Él fue el que diseñó y descubrió y desarrolló la rótula tubo-tubo, y esto permitió a que el grupo AO de Suiza pudiera desarrollar el uso de los tutores modulares, discúlpenme. Es un fijador externo modular. Se llama modular porque tiene distintos módulos, ¿sí? Este es un módulo, este es otro módulo, este es otro módulo, acá está el módulo, este es otro módulo, y está unido, módulo, con las rótulas tubo-tubo que antes enseñamos. Y además de todo, de ser modular, es multiplanar. Puede ser colocado en múltiples planos, y con eso nosotros vamos a ver qué uso le damos al uso del módulo multiplanar. ¿Cuál es la tolerancia? El criterio de tolerancia para el miembro inferior es la cara lateral del fémur, es donde mejor se tolera el clavo de Jans, porque no interfiere sobre ningún elemento noble, porque no atraviesa ningún músculo, ni paquete muscular, ni ninguna aponeurosis que después deje adherencias. Lo mismo pasa con la cara anterointerna de la pierna, que es donde está la tibia prácticamente debajo de la piel y no afecta a ningún elemento. ¿Cuál es el criterio que tiene que tener un tutor modular? Uno de ellos es la estabilidad. La estabilidad no se consigue colocando 8 o 10 fichas, sino con 2 fichas en cada lado de la fractura, convenientemente colocadas y con criterio de estabilidad, es suficiente para eso. Y ahora vamos a ver cuál es el criterio. El criterio es colocar en los 2 extremos de la fractura el primer clavo de Jans proximal a la fractura, el segundo más alejado, acá, ¿no es cierto? A ver si encuentro la flecha, acá. Primero bien cerca de la fractura, el segundo más alejado, el tercero está cerca también de la fractura, y el cuarto está alejado de la fractura. Eso nos permite manejar los módulos y poder alinear la fractura. Y además los tubos tienen que ser lo más cerca posible del hueso, según lo permitan las partes blandas. Esto es un tutor modular, pero este montaje, a pesar de tener las características que dijimos, no es estable, es inestable porque no tiene criterio de estabilidad, porque están alejados de los puntos donde le dan la estabilidad al sistema. En cambio, este mismo, colocado con una retoma y con criterio de estabilidad de las fichas, ustedes fíjense, a los 2 meses ya tuvimos un callo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el diseño de los clavos de Jans. No es recomendable usar clavos cónicos, nosotros prácticamente los desechamos, los clavos cónicos, porque se aflojan. Para que el clavo tenga una estabilidad intrínseca, tiene que tener un compuesto de la biomecánica que es la precarga radial. Y esto se consigue según está descrito acá.
Otra de las cosas que nos pasan con los tutores externos es la infección. La infección en el trayecto de los clavos, generalmente el 85% de los clavos suelen infectarse con infecciones menores, que se tratan con lavados locales y con antibióticos de amplio espectro. Más o menos con eso uno lo puede ir manejando. En algunos servicios, los últimos trabajos en Estados Unidos, ellos recomiendan a sus pacientes, inclusive, el uso del baño de ducha todos los días y con eso limpian perfectamente el tutor. Si la infección es más profunda, se provoca el aflojamiento de los clavos. Fíjense ustedes, la osteolisis y el aflojamiento del clavo. Entonces esto nos va a obligar a una retoma del tutor. Y después, otro elemento que hay que tener en cuenta, que es cuando vamos a la reconversión del fijador externo a otro método de osteosíntesis, el tiempo de seguridad son 3 semanas. Luego de la tercera semana, el riesgo de infección aumenta un 45%. Vamos a ver cuáles son los usos del fijador externo. Se usan en primera etapa, este es un paciente de politrauma para el control del daño. Entonces, con esto nosotros fijamos los fragmentos de la fractura de manera tal de estabilizarlos, de manera tal que los cirujanos que van a actuar o el médico que va a actuar para recomponer la vitalidad del paciente pueda moverlo adecuadamente dentro de su cama. En las fracturas expuestas, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Colocamos el tutor de manera tal de que el cirujano plástico después pueda recomponer la cobertura cutánea. En las fracturas expuestas de estilo 3C, cuando nosotros tenemos que hacer una reparación de un vaso o de un nervio, la protección de la sutura se la damos con el tutor. En una fractura expuesta grave de pilón tibial, con necrosis del colgajo, a nosotros los tutores modulares y multiplanares nos permiten estabilizar la fractura de manera tal de que el cirujano plástico pueda trabajar sobre la cobertura de la lesión. Y acá vemos cómo sigue el caso. Acá se le hizo un injerto miofacio cutáneo. Una vez que estuvo el injerto totalmente asimilado, vemos que se produce la corrección de la fractura y en este caso específico, como había una lesión severa ya de la articulación del tobillo, se le hizo una artrodesis tibial. Las fracturas expuestas del pilón tibial. Esta es una fractura grave, es una C3 con un componente muy grande de inestabilidad, porque tiene una fractura del peroné al mismo nivel, pero tenía una mala situación de partes blandas. ¿Qué es lo que hicimos? Colocamos un tutor híbrido y por mínimas incisiones fuimos reduciendo los fragmentos con tornillos percutáneos. De la tibia y en el caso del peroné que tenía lugar, le colocamos una placa de osteosíntesis rígida. Con eso reducimos la fractura del tobillo y le damos un poco más de estabilidad. No obstante, haber quedado en una reducción satisfactoria en un primer intento, creemos que este montaje de tutor híbrido es inestable y pasa lo que nos va a pasar. De haber reducido todo, esto es una fractura bastante compleja, haber reducido todos los fragmentos, de haber solucionado la parte del astrágalo, que tenía del calcaño, perdón, acá se ve una fractura de la apófisis mayor del calcaño, se redujo con 2 tornillos en forma percutánea, pero el resultado fue malo. ¿Y cómo terminó esto? En una artrodesis tibio-astragalina, con injerto y colocación de osteosíntesis a cielo abierto. El uso también es en forma transitoria hasta la reconversión. Otra fractura grave de pilón tibial con lesiones cutáneas severas, con malos tegumentos, con edema. El paciente estaba infectadas. Entonces se coloca el tutor
y luego, una vez que estaba solucionada la parte cutánea y estaba solucionada la parte infectológica, se procedió a la colocación de una osteosíntesis abierta, una placa LCP para tibia distal en tibia, una placa peroné y la reducción de los fragmentos óseos con... También utilizamos el tutor lateral. El tutor tubular se puede usar para reducción indirecta, en el caso de que nosotros queramos oral, para la colocación de placas en forma MIPO. Y acá vemos el caso, este es un tutor colocado en forma lateral, en la cara lateral, y la colocación de una placa en la tibia por MIPO. Rígida con una placa LCP en tibia, y en el peroné se colocó una placa de tercio de tubo en forma de puente con una reducción con un tornillo compresivo a nivel del trazo fractal. Usamos también para hacer artrodesis tibia astragalina en lesiones previamente infectadas. Fíjese, este tiene un colgajo facio-miocutáneo también. Una vez que el colgajo estuvo incorporado, el tutor secuencial se retiró y se colocó un tutor compresivo tipo Chanley, y con eso llegamos a la artrodesis. Y acá vemos cómo termina. Después se terminó la fijación con tornillos percutáneos y con la... se utilizó. También lo usamos como ayuda, en este caso, un síndrome compartimental en una fractura complejísima de tercio medio con proximal de la tibia, con un fragmento intercalar muy fragmentado. Se le hizo la fasciotomía de los dos compartimentos, el anteroexterno y el anteromedial, y luego de eso, una vez solucionadas las partes blandas, se procedió a la osteosíntesis. Vamos a ver cómo lo utilizamos en transporte y alargamiento óseo, y después la reconversión a osteosíntesis. ¿Por qué convertir? Una vez que transportamos y conseguimos una calostasis, hay que esperar que el hueso se corticalice y se le pueda dar carga. Y segundo, la tolerancia del tutor, que a veces produce desejes cuando uno hace el alargamiento. Se producen desejes, hay intolerancia a veces al tutor, hay una mala incorporación al esquema corporal, y a veces, una vez que el alargamiento está hecho y uno cree que está consolidado, si uno le da carga precoz, colapsa. Este es un ejemplo. Este es un paciente con una agenesia de peroné. Este es un caso bastante antiguo. Lo hicimos con un tutor de Cristel. Hicimos un alargamiento óseo. Una vez que estuvo el alargamiento óseo, se hizo una artrodesis del tibio astragalina y la fijación de una placa. Fíjense ustedes acá en este lugar, a ver si está la fecha, acá. De alargamiento, y con esto le reforzamos de manera tal que el paciente pueda empezar a apoyar sin peligro de que se refracture. Acá vemos el caso terminado. Caso más complejo todavía. Esto es una fractura expuesta severa, también con un tutor lateral. Se hizo la limpieza de las partes blandas, resección de todos los trazos necróticos del hueso. Una vez logrado eso, esto fíjense de qué fecha es, del año 2002. Una vez que estaba solucionada la parte de cobertura cutánea, se procedió al transporte óseo. Acá usamos un tutor ortofix de transporte y alargamiento, y para que no tuviéramos mala situación, para que no tuviéramos desejes, se le coloca un tutor lateral tubular con 4 fichas, y eso le da más rigidez al sistema y evita las degeneraciones axiales en el proceso de alargamiento. Y después de eso, en un segundo tiempo, en un tercer tiempo ya es esto,
se hizo en un mismo tiempo la osteosíntesis de la fractura por vía MIPO y la colocación de una placa para proteger el aire. Fíjense ustedes, son todas placas LSP. Este procedimiento llevó 16 meses. Acá tenemos al paciente caminando. Fractura muy grave. Es un Agustilo 3C porque estaba el nervio roto, pero la arteria seguía. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en este caso? Hicimos una coaptación con un fijador externo, cobertura de partes blandas. Una vez que estuvo hecho el colgajo vascularizado de dorsal ancho, una vez que estuvo incorporado y con buena vitalidad, procedemos entonces a la reparación de lo que es la parte ósea. ¿Y qué es lo que hicimos en este caso? Acá había 11 centímetros de acortamiento. ¿Qué es lo que se hizo? En un mismo tiempo se hizo una decorticación más reducción abierta de fijación interna con placa LSP de tibia distal más injerto, y en el mismo acto se coloca un tutor de transporte, un tutor de alargamiento, no de transporte. Este es un montaje de alargamiento con un tutor ortofix. Acá vemos el caso. Esto es lo que yo les quería mostrar, que les comenté antes, que se provocan a veces desejes, y para evitar esto, entonces hicimos una colocación de un clavo retrógrado. En este caso colocamos un esper en forma retrógrada y corregimos los desejes y le dimos la rigidez así. Terminando, esta es una fractura muy compleja con una rodilla flotante y una fractura distal de tibia multifragmentaria. Este es el caso. Al principio, solución de partes blandas, colocación de un tutor secuencial femorotibial, salteando la rodilla. Una vez que se logra la reparación, se le coloca un VAC, luego del VAC se le hizo un injerto óseo vascularizado, y luego fuimos a un transporte óseo de proximal a distal y le colocamos un tutor lateral a fin de mantener la rigidez del sistema y evitar las desviaciones axiales. Acá lo vemos. Y en el mismo acto se hizo la osteosíntesis distal con una placa LSP de la fractura distal y la colocación de una placa para reforzar. Lo vemos después, cuando el caso estuvo terminado, vemos al paciente caminando, luego de terminado el... Muy bien. En resumen, ¿cómo se debe manejar como principio básico un tutor? Tiene que tener un criterio de estabilidad y buena tolerancia. También debemos hacer saber de que el fijador externo es un método útil para muchas indicaciones, y en el transporte o alargamiento óseo hay que tener en cuenta la reconversión a osteosíntesis con placas o endomedulares. Muchas gracias por su atención. Federico. Bien, muchas gracias, doctor, por la presentación. La verdad que lo quiero felicitar por la cantidad de casos, la cantidad de imágenes que tiene, la cantidad de diversos tutores que ha puesto y que nos ha explicado bastante bien. La verdad que felicitaciones por eso. Si alguno en el auditorio tiene preguntas, la puede hacer por chat, y cuando terminemos con la conferencia del doctor Nemirovsky, que es la próxima, las responderemos, se las leo yo y los doctores las responderán a medida de que vayan apareciendo. Así que si tienen alguna pregunta, siéntanse libres para hacerla en el chat. Doctor Nemirovsky. Hola.
Bueno, nosotros tenemos como tema la utilización de tutores híbridos, y para entender de qué se trata un tutor híbrido es que... la segunda. No puse la primera, joder. Hay que entender que un tutor no es nada más que una herramienta. El método que utilizamos es la osteosíntesis. La osteosíntesis se puede hacer de muchas maneras. Existen un montón de formas y criterios diferentes, y el tutor es nada más que una de las herramientas posibles para realizar una osteosíntesis. Tiene indicaciones precisas y circunstancias precisas en las cuales es conveniente su uso. No hay mucha diferencia entre un martillo y un tutor, salvo la complejidad. Si uno conoce adecuadamente las herramientas que dispone, las va a usar en... Si no conoce las herramientas, no lo va a poder hacer, y por eso es importante que ustedes conozcan la posibilidad de utilizar tutores híbridos. Nosotros, para aclarar un poco el tema, lo podemos dividir a los tutores en general entre los que utilizan clavijas tensadas o transfixiantes y los que utilizan shunts. Unos y otros tienen ventajas y tienen defectos, y los defectos a veces superan a las ventajas o a la inversa. Y entonces hay que ver a qué es lo que mejor se va a adecuar nuestra herramienta a utilizar. Una fractura va a ser más fácilmente o mejor tratada con un determinado tipo de tutor. Y esto es esencial conocerlo. Nosotros utilizamos tutores híbridos en algunas circunstancias, fundamentalmente en dos condiciones: en fracturas perifisarias, tanto de tibia proximal como distal. Se pueden utilizar en otras áreas, pero las áreas esenciales son estas, en sí en nuestro medio por la alta incidencia de accidentes de moto. En este área, otro tipo de tutores tiene que recurrir a saltar una articulación, a hacer una ligamentotaxia. Las ligamentotaxias tienen un límite de tolerancia en el tiempo, y si es posible, la utilización de un tutor híbrido permite, en lugar de hacer una ligamentotaxia, hacer una osteosíntesis externa más estable, sin daño de la articulación y con un pronóstico más adecuado. Cuando uno de los fragmentos de la fractura es prácticamente nada más que hueso esponjoso, con muy poca resistencia estructural, y que en su eje vertical, como es lo que muestra el esquema o como se ve en la foto de abajo, en esos casos es más sencillo para nosotros recurrir a un aro de Ilizarov con alambres cruzados que procuran una mayor estabilidad. Pueden duplicar, porque si no podemos colocar dos aros, que es lo usual en estos casos por la pequeña dimensión dorsocaudal cefalocaudal del fragmento. Entonces colocamos simplemente clavijas por sobre el aro y clavijas por debajo del mismo, con lo cual tenemos una distancia cercana al 1,5 cm, 2 centímetros de diferencia en el eje vertical, y dos tutores transfixiantes que le dan
dos elementos transfixiantes por posición que le dan una estabilidad bastante aceptable al aro. Es crítico colocar el aro paralelo a la superficie articular. Si el aro no está paralelo a la superficie articular, vamos a tener problemas en la conservación del eje del miembro. Queremos conservar el miembro en un eje aceptable. Lo más adecuado es empezar por conservar el eje del aro. Acuérdense, tiene que ser paralelo a la superficie articular. Por supuesto, las superficies articulares no son planos perfectos, y entonces colocar un plano perfecto contra una superficie curva no es tan sencillo, pero en general se puede conseguir una aproximación bastante cercana al ideal. En los shunts que se van a colocar en el fragmento más largo, digamos, o diafisario, el más cercano a la interlínea fracturaria más o menos a los 2 centímetros, y el otro lo más lejos posible sin afectar ninguna otra parte blanda. Entonces lo que tenemos es eso, que unir ahora este aro con los shunts. Como los shunts van a ser antero-internos en general en la pierna, van a tener una presa sobre el aro mucho más pasando el eje medio de ese aro, el diámetro mayor hacia adelante y adentro. Eso parecería darnos una inestabilidad relativa. Ahí ven cómo está el tubo colocado, o los dos tubos colocados, uno que toma el shunt proximal, otro el shunt distal, y arriba el aro visto de perfil. Sin embargo, ese montaje suele ser muy estable, no poco estable, sino muy estable. Discretamente elástico porque las clavijas tensadas actúan elásticamente, y los tubos y los shunts tienen también alguna pequeña elasticidad. La forma básica en que se coloca, estamos mostrando una fractura de los platillos tibiales, en teoría, un aro horizontal, 2 morsas que tomen el aro al tubo, y los 2 shunts colocados, y los shunts a su vez con morsas que los toman hacia cada uno de los tubos. Es una manera de hacerlo, pero no estrictamente estable, porque la unión entre ambos tubos queda un poco inestable porque tienen tendencia a la rotación sobre la morsa. Nosotros lo completamos con un tubo de unión, que puede ser como en el esquema del centro, chiquitito, con barras negras, que lo completamos, es un tubo de unión entre los 2 shunts, y en la forma que más nos agrada, que es colocar los 2 shunts, los 2 tubos que se unen al aro, unidos al shunt inferior, y el shunt superior unido a un tubo transversal que a su vez se une a los otros 2 tubos, creando así una estructura triangular extremadamente rígida hacia abajo a partir del tubo horizontal, y otra prácticamente un cuadrilátero isoquinético en la parte superior, lo que da una gran estabilidad, realmente gran estabilidad al sistema. Acuérdense que lo que tenemos que tener nosotros es, si nuestro tutor es estable, podemos pretender tener estabilidad en la fractura. Si nuestro tutor es inestable, mal vamos a poder tener estabilidad en nuestra fractura. Cuando es
platillo tibial, lo mismo, colocamos un aro, 2 tubos, podemos unir, como en el esquema de la izquierda, el tubo largo al jazz más proximal y el tubo corto al jazz distal con una barra intermedia que une y consolida el sistema, o bien en A, como es el dibujo del centro con las dos, con la barra transversal, como se ve en el dibujo de la derecha, que de vuelta forma un triángulo y un cuadrilátero isokinético que da mucha estabilidad al sistema y que nos tranquilizan en que la herramienta que estamos usando, una vez consolidada, va a ser estable y dependerá de la estabilidad de la fractura. Tenemos buena reducción y buena firmeza, eso va a ayudar indudablemente para la consolidación de esa fractura cuando esta ocurra. Parece que cuando uno lo arma, parece que las cargas en la mitad posterior del aro pudieran crear algún tipo de pandeo o de demanda mecánica en el aro y en los shafts, pero el doble alambrado soluciona este problema. Y por otra parte, recuerden que la carga del miembro en el perfil, en el eje mecánico, recae sobre el tercio anterior, que es donde estamos colocando los tubos esencialmente. Así que sigue siendo una estructura firme, rígida y muy aceptable. También hay que recordar que siempre la primera opción en una fractura cerrada es la osteosíntesis interna. No tiene sentido hablar de tutores en fracturas cerradas, salvo casos excepcionalmente complejos. Sino normalmente vamos a utilizar siempre en fracturas cerradas osteosíntesis internas. Pero cuando las fracturas son expuestas, tenemos que solucionar el tema. No podemos hacer directamente una osteosíntesis por el riesgo de infecciones. Necesitamos hacer una cobertura de partes blandas. Y tuvimos una severísima fractura de cara anteroexterna de la tibia, con pérdida de sustancia, de tendón rotuliano, elevación de la rótula, pérdida de sustancia ósea. Sin embargo, pudimos armar una buena fijación tubular y cerrarlo con un injerto gemelar, un colgajo axial. No tenemos muchos casos por 2 motivos fundamentales. Uno es porque hay una baja frecuencia de lesiones que requieran su uso. Otro es por la especificidad de las indicaciones. Ya les digo. Y hay un tercero, que es importante, que es por una, digamos, tendencia o moda en la utilización de tutores AO, por sobre la utilización de tutores híbridos. Esos tutores híbridos son más complejos, tienen más demandas, se deben conocer mejor, y entonces, en lugar de utilizar un tutor híbrido y dejar la articulación proximal o distal libre, se prefiere utilizar una ligamentaxia, que sabemos que no es lo mismo, no va a conseguir un montaje suficientemente rígido, va a comprometer la estructura de la articulación y posiblemente también va a crear artrosis mecánica. Nosotros trataremos, o estamos tratando en nuestro servicio, de no utilizar, si se puede evitar,
tutores transarticulares. Con lo cual calculamos que la incidencia de utilización de tutores híbridos va a ir aumentando. Bueno, este es uno de la fila a la izquierda arriba, el cierre que se consiguió con un colgajo de gemelo, la colocación de tutor, y ahí tienen la foto a la derecha cómo quedó la estructura. Este es uno de los casos en que, debido a la falta de estructura ósea y las pérdidas de sustancia ósea, tuvimos que poner el aro no paralelo a la superficie articular, y esto, por supuesto, terminó con que conseguimos una reducción y una consolidación directa con el tutor, pero con un varo residual. Acuérdense, el aro tiene que ser paralelo a la superficie, si no estamos en problemas. Acá pudimos resolver otro tema que es, ahí, yo no sé si ustedes ven en la foto central, en forma longitudinal descendente, y esa clavija es una clavija con oliva, se trae la rótula hacia abajo y permitió la consolidación de los muñones que quedaban del tendón rotuliano sin requerir mayores plásticas. Simplemente hicimos un tensado de la rótula hacia abajo, la pusimos en su lugar, digamos, y reparamos lo que podíamos del tendón rotuliano con los colgajos que quedaban, y algún colgajo deberíamos tenido la rótula consolidada a su nivel. Esta paciente consiguió una flexoextensión de menos de 90 a 180 grados, sin mayores problemas. Y estuvo caminando sobre este tutor, a pesar del varo residual, estuvo caminando sobre el tutor a partir de los 60 días de su fractura. Acá tienen otro drama que es un paciente que concurre con una osteosíntesis, con una célula artrósica, y que bien se le retira todo lo que tiene, queda con una relativa exposición en la zona de su fístula. Se le coloca un tutor, ahí lo tienen, el aro está paralelo a la superficie articular. Se hizo un montaje en A, como es el que recomendamos. Acuérdense, los dos formando un triángulo lo más cercano al isósceles posible, y chance aproximada a la fractura. Si bien es un montaje muy estable, no es tan bueno desde el punto de vista de una pseudoartrosis como para producir resultados maravillosos. Pero no hay una consolidación visible. Este tutor va a tener que ser reconvertido en consolidación per se. Y este es otro caso, es un paciente muy complejo, con una fractura expuesta con pérdida importante de sustancia. La fractura llegaba hasta el platillo tibial, si bien no es demasiado visible, salvo en la radiografía, en el fragmento proximal se ve la interlínea fracturaria que asciende hacia los platillos. Bueno, este paciente con una gran pérdida de sustancia, hueso en el
necrótico y demás, se le arma un montaje, es uno de los primeros montajes que hicimos, así que en esa época utilizábamos nada más que los dos shunts, uno al proximal y otro al distal, y se le reemplazó la pérdida de sustancia con una bola de cemento, muy buen resultado. Así que les quiero recomendar que aprendan a poner tutores híbridos, que los utilicen, esos les van a permitir salvar una articulación. Y muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctor, por la exposición. Hay algunos problemas de conexión, sobre todo con el audio. La imagen estuvo impecable, pero me parece que todos tuvimos algún tipo de recepción. Le pido a todo el auditorio, que son casi 200 personas, que sepan entender. Hay muchísimas personas conectadas y esto atrasa la conexión en cada una de nuestras casas. Estamos todos en nuestras casas y no tenemos conexiones profesionales, así que le pido que sepan entenderlo. La charla del doctor, la verdad, estuvo muy clara y se lo agradezco. Claramente tienen mucha experiencia. Para los doctores, tanto para el doctor Donsis, una pregunta del auditorio. ¿Cuáles serían los diámetros de los shunts que utilizan para la colocación de los tutores? El diámetro de los shunts que usa para tibia y para fémur. Se pueden usar diámetro de 6 y diámetro de 5, con el principio de que el núcleo del clavo tiene que ser del mismo grosor que la mecha que se va a utilizar para colocar. Y la otra tendencia que hay que evitar es que si uno va a colocar, normalmente hay mucha gente que coloca directamente los pines sin perforarlos. Eso no lo aconsejamos porque provoca quemadura ósea, produce osteonecrosis, porque el perforador trabaja a una velocidad exagerada, levanta mucha temperatura y automáticamente está condicionado al aflojamiento del shunt. Entonces, sobre clavos de 5 utilizamos, también hay clavos de 4, para que se usan en el miembro superior. Hay clavos de 3,5, hay clavos de 2 también que se usan en el miembro superior. Para tibia y para fémur, entre 5 y 6 milímetros. ¿Sí? Bien, perfecto. Y la otra pregunta que apareció del auditorio para el doctor Carlos Nemirovsky, no sé si me escucha bien, que hablan sobre cuál sería la indicación, que pensando que gran parte del auditorio son residentes que están en etapa de formación, ¿cuándo le parece que necesitaría tener a mano, saber o por lo menos considerar un tutor híbrido para colocarlo? ¿En qué tipo de fractura o en qué tipo de lesión le parece que sería la que tendría que tenerlo, por lo menos dentro del abanico de opciones como tratamiento inicial para el paciente que llega a emergencia? ¿Cuál le parece que sería la fractura para colocar el tutor híbrido? Bien, yo lamento la mala conexión, pero Internet está funcionando realmente mal. Tengo 2 conexiones, ninguna de las 2 funciona bien. Bien, dejando de lado esta desgracia, yo les aclaré que son tutores para utilizar fundamentalmente en fracturas perifisarias. Primero, es decir, en zonas cercanas a la articulación, tanto del tobillo como de la rodilla, en el caso de la pierna. Y segundo, expuestas. Tienen que ser expuestas. Si no, no hay que usar tutores. Los tutores son una herramienta para evitar otro problema mayor, que es poner una síntesis en una articulación, en una fractura, perdón, que está expuesta.
Así que fracturas felicitarias, fracturas expuestas, fracturas que no tengan capacidad de sostener más de 2 clavos de Jans en forma paralela al eje del miembro. Un solo clavo de Jans o varios clavos horizontales no dan estabilidad al segmento proximal. O en el caso de la tibia proximal o en el caso distal de la tibia distal. Bien. En los servicios de ortopedia debiera existir la posibilidad de disponer de algún sistema, tener un tutor de Ilizarov y Morsas tuvo aro, no es extremadamente caro ni complicado. Se fabrica en el país, son de acero más o menos industrial y no aumentan excesivamente el costo, absolutamente para nada. Así que se pueden tener una caja secundaria Ilizarov y aprender a utilizarlo. Nuestros residentes han no solo colaborado, sino han colocado parte de la estructura de estos tutores en nuestros enfermos, por supuesto con nosotros como cirujanos, pero es lo que se debe hacer. El residente tiene que poder estar como ayudante activo en una articulación, en una operación, y participar de ella, realmente participar. Bien. Otra pregunta más del auditorio. ¿Cuánto es el tiempo que tardan en colocar un tutor híbrido ante la llegada de un paciente a la sala de emergencias? Esto lo puedo decir algo. Por favor, doctor. Sí. Yo entiendo lo que dice Carlos, es correcto. Lo que pasa es que usted, para colocar un tutor híbrido, tiene que tener una planificación muy detallada que normalmente en nuestros medios no existe. En cambio, es mucho más fácil para nuestros residentes el manejo de tutores monoplanares, tutores modulares, que no necesitan una planificación para el control del daño, que es lo que usted está preguntando, para el control del daño. Ahora, después de que se controle el daño, entonces, con una muy buena planificación y con un cirujano avesado, un tutor híbrido es una solución. En muchísimos casos, sobre todo los casos que mostró el doctor Emilio, yo los conozco, pero son casos difíciles y no es para hacerlo en la guardia. Esto es muy difícil de hacer en la guardia. Y claro, sobre todo en las condiciones en que están nuestras guardias. Nuestra guardia está el R1, el R2, el R3 a veces no está, y el traumatólogo de guardia a veces está ocupado. Entonces, a mí me parece, mi experiencia personal y por todo lo que yo estuve leyendo y estudiando y todo lo que nosotros hacemos en el grupo AO de Buenos Aires, es manejar eso. Ahora, el tutor híbrido es un montaje más para expertos, para mi gusto. Bien, está claro. ¿Algún otro concepto que quieran ahondar? ¿Alguna otra? No sé, tengo el personal técnico que nos dice si hay alguna otra pregunta en el chat. A ver, otra pregunta. ¿Dónde consiguen las clavijas con olivas? Porque ya no las consiguen. La pregunta es puntualmente sobre qué tipo de ortopedia las provee, me parece. Yo no recuerdo la casa proveedora, pero la misma casa proveedora que nos provee las morsas tuvo aro, es la que provee las clavijas y no tuvimos ningún inconveniente. Unos problemas que no mencionó el doctor Donsis en todo esto es que, vuelvo a decir, por esa tendencia que existe en la ortopedia y en la traumatología, es mucho más fácil conseguir un tutor AO que un tutor híbrido. ¿Por qué es más fácil? Y porque hay un montón de fábricas que hacen tutores AO y muy pocas, hay 1 o 2 nada más que hacen tutores híbridos. Por otra parte, cuando llega un paciente a nuestras manos, lo que disponemos
de urgencia es un tutor AO, que se va armando y se guarda como recurso de urgencia con restos de tutores AO que se han ido retirando. Un tutor híbrido ya es diferente, y para conseguirlo la demora siempre es de alrededor de unos 5 días, es lo que nos ha pasado. Y demorar 5 días, por supuesto que no es la indicación. Así que se puede utilizar un tutor AO modular hasta que dispongamos de la herramienta ideal, digamos, para este caso, con una planificación sí adecuada. Pero también cuando pedimos tutores AO, tenemos el problema en nuestro medio que tenemos que utilizar recursos propios, es decir, tutores guardados que hemos rescatado del basurero, porque la provisión de un tutor dura de 3 a 5 días inexorablemente. Tener bancos de tutores, salvo en algunos servicios privilegiados de la Argentina, no se disponen. Bien. Otra pregunta que hay del auditorio: ¿cuándo fue la última vez que colocaron un tutor, una construcción híbrida? Yo no recuerdo precisamente, pero debe estar en el orden de los 4 o 5 meses. Bien. Este año colocamos 2 o 3 tutores acá en el servicio de corporación. Son los casos que mostró el doctor Emiro. No, son del año pasado, Luis. Bueno, el año pasado son 3 meses. Sí, un poco, ahí. Son del año pasado. Sí. Bien. No menos de 5 meses. Creo que está contestada la pregunta que apareció del auditorio. A ver, no sé si hay alguna otra nueva. Creo que no. Le damos la bienvenida al doctor Tello, que es el presidente del comité, expresidente de la Asociación de Ortopedia, que nos acompaña en la charla. Si quieren, empezamos con... Bienvenido, Carlos. Muy bien, adelante con todo, me pareció muy bueno hasta ahora. Lamentablemente no pude estar todo el tiempo, pero bueno, no era necesario mi presencia. No vi nada parecido a una columna, así que bueno, ahora, pero voy a estar con ustedes y compartiendo estos momentos. Abrazo. Bien. Un gusto de saludarte, Carlos. Gracias chicos. Si quieren, arrancamos con la presentación de casos. Con el caso número 1. Ok, comparto. Bueno, buenas tardes para todos. No sé si se escucha bien. Gracias. Bueno, vamos con el primer caso. Se trata de una fractura periarticular de la tibia proximal compleja, que fue resuelta con un tutor híbrido. Se trata entonces de una paciente femenina de 28 años de edad, quien sufre un accidente de tráfico. Ella sufre un trauma corto contundente de la pierna derecha. Se encontraba como pasajera de una motocicleta. La motocicleta colisiona, ella es expulsada y colisiona e impacta directamente contra el muro de contención. Ella se recibe inicialmente en otra institución. Estas son las imágenes que logramos rescatar de la institución de la cual nos la derivan. Vemos de entrada entonces las radiografías de frente y perfil, con una fractura compleja a nivel de la tibia proximal, con una disociación metafisio-diaficiaria, la cual es apreciable tanto en el frente como en el perfil, una pérdida importante del stock óseo. Según la derivación y la médico que nos las trae en ambulancia, nos comenta que la paciente recibe un tratamiento inicial, le hacen una toilette quirúrgica en aquel servicio,
retiran cuerpo extraño, telas, tierra. Además, hace una osteodesis a nivel de este foco fracturario y una tenodesis del tendón rotuliano. Bueno, así es como ingresa entonces aproximadamente 24 horas a nuestro servicio. Encontramos acá entonces en el examen físico una herida de bordes irregulares en la cara anterior, en el tercio proximal de la pierna derecha. Aproximadamente tenía un diámetro de 15 por 10 centímetros. Vemos también la presencia de unas clavijas de osteodesis, una que entraba por la parte externa y dos por la parte más medial. Estas son las radiografías que tomamos en nuestro servicio. En el examen físico neurovascular, entonces tenemos unos pulsos tanto pedio como del popliteo posterior positivos, de buena intensidad, conservaba adecuadamente la sensibilidad, tenía una buena dorsiflexión a nivel del tobillo, a nivel del antepié, y presentaba un buen llenado capilar. Nuestra conducta entonces en ese momento es programar una nueva toilette quirúrgica, arrancar de cero. Esta es la imagen ya cuando vamos a explorar la herida a nivel intraoperatorio. Encontramos entonces una herida compleja con gran compromiso de partes blandas. Quiero señalar en este círculo entonces el compromiso importante que tenía de las fibras más superficiales del tendón rotuliano a nivel de su inserción distal. También el compromiso de los alerones, los cuales se encontraban, como mencioné previamente, con una tenodesis y una sutura. Todo esto se procede entonces a retirar, hacemos un nuevo lavado, tenemos nuevamente partículas de cuerpo extraño, partículas también de tierra, aún presentes. Retiramos también la osteodesis, retiramos las clavijas de osteodesis. Hacemos entonces unos estudios complementarios, tomamos una angiotomografía, la cual es negativa para lesión vascular, y complementamos con una tomografía y una resonancia magnética para tener una mejor aproximación de la lesión. Esta es la tomografía entonces, en un plano coronal, vemos que el trazo se dirige hacia la superficie articular en un trazo simple, hacia el nivel del platillo tibial externo. Existe una disociación a nivel metáfiso-diaficiario, como lo mencioné. En el plano sagital se aprecia un área hipodensa, en donde digamos, esto habla de la pérdida del stock óseo que tuvo, importante. También nos llama la atención un fragmento parcialmente avulsionado a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia, de donde se encuentra anclado la inserción distal del tendón rotuliano. En el corte axial vemos la conminución a nivel metafisiaria, que compromete principalmente el platillo tibial externo. Hacemos un estudio de resonancia para mirar la parte ligamentaria. Vemos que el tendón rotuliano en esta secuencia ponderada en T1 se encuentra en sus 2 tercios proximales hipointenso y en su tercio más distal con una cierta isodensidad, lo que nos habla de la lesión del tendón, la cual fue evidente también clínicamente. Vemos el fragmento parcialmente avulsionado de la tuberosidad anterior de la tibia. Después nos sirve para complementar el estudio. Vemos que hay indemnidad de los ligamentos cruzados anterior, lo que se logra ver del posterior, el ligamento colateral externo y el ligamento colateral interno. Bueno, con todo esto, entonces tenemos una fractura compleja, una fractura expuesta, que la clasificamos como 3B en la clasificación de Gustilo, debido a la importante contaminación que tenía, la pérdida del stock óseo. Según AO, clasificamos esta lesión como una 41C2 por el compromiso articular simple y la multifragmentación a nivel metafisiario. Si la queremos clasificar también como una Schatzker, sería la más compleja, sería una Schatzker tipo 6, en donde nos habla de una disociación metafisio-diaficiaria. Como se mencionó previamente, esta justo es una indicación muy precisa para manejo definitivo con tutor híbrido por la complejidad de la lesión, por la proximidad a nivel articular,
por el compromiso de partes blandas, por tratarse de una fractura expuesta, se decidió entonces este manejo. El montaje se realiza de esta manera. Tenemos entonces un anillo de configuración completa, el cual se asoció a unas clavijas de Kirchner, en este caso fueron 4, a nivel, tratando de buscar que queden paralelas a la superficie articular, y tratando de generar o de ganar el mayor ángulo posible. Y esto se articuló con un montaje a nivel diaficiario, con 2 tornillos de Schantz, más 3 tubos para hacer una configuración triangular. Entonces acá tenemos la conjunción para finalmente hacer el tutor híbrido. También, como lo había mencionado el doctor Nemirovsky, el problema con este paciente, con este caso en particular, era la lesión importante de las partes blandas y el compromiso del tendón rotuliano. Entonces, una cosa que nos preocupaba era la rótula, el mantenerla descendida. Entonces, lo que se hace es atravesar una clavija con oliva desde el polo proximal, salir al polo distal de la rótula, para hacer entonces un descenso de esta misma con esta clavija y anclarla al mismo armado del tutor. Bueno, finalmente, hacemos también una reparación de lo que sería todas las partes blandas, una reparación del tendón rotuliano, y logramos así el cierre de las partes blandas sin complicaciones. Vemos acá cómo dejamos una ventana, como lo mencionaba el doctor Donsi, es una ventana para la exploración de la herida y para, si en caso de ser necesario, a futuro volver a hacer otras intervenciones. El tutor es un tutor híbrido de configuración tipo triangular que se dejó entonces hacia la cara anterointerna de la tibia. Finalmente, lo que queda es confirmar los pulsos distales y mirar que sea posible la flexoextensión de la articulación de la rodilla. Este es el control posoperatorio. Este anillo, como se había mencionado, queda con una cierta inclinación en varo por la difícil combinación que había a nivel metafisiario de toda la zona externa a nivel del platillo. Pues tenemos su evolución. La paciente evoluciona de manera muy satisfactoria. Ya en el segundo día se autoriza o se inicia la rehabilitación, tanto con movilidad activa como pasiva. Se autoriza también la marcha con muletas. Posteriormente, vemos que hay una adecuada evolución de las partes blandas. No es necesario volver a hacer una intervención sobre la herida. Cicatriza de manera adecuada, se puede externar aproximadamente a la semana de dicha intervención quirúrgica. Con los futuros controles radiográficos se puede hacer un retiro de la aguja con oliva de la rótula aproximadamente a las 6 semanas y del tutor como tal a los 6 meses. Bueno, este es el resultado final. Esta es una proyección frente y perfil donde tenemos entonces ya en un frente la consolidación. Vemos un varo de 5 grados, y en el perfil vemos un INSA Salvati en límite alto para una rótula alta de 1.28. Clínicamente la evolución es muy buena. Está la paciente en bipedestación sin acortamiento, la cicatriz sin retracciones que hagan alguna limitación importante, la extensión es buena a 0 grados aproximadamente, y la flexión por encima de los 90 grados, aproximadamente a 100 grados. Gracias. Bien, muchas gracias por la clara presentación, Mario. Creo que ilustraste mucho de las cosas y los conceptos que dieron el doctor Nemirovsky y el doctor Donsis. Creo que los ilustraste bastante bien. No vi ninguna pregunta en el chat. A ver, acá hay alguna. ¿La resonancia fue en agudo o post colocación del tutor? Esa es la pregunta que le hicieron. Sí. ¿La resonancia cuándo se le hicieron? Sí, no, la resonancia se hace en agudo.
Se hace a los 2 días de ingresar a la institución, después de la primera toaleta quirúrgica. Fue para tener un mejor panorama de la lesión que teníamos, para mirar si teníamos o no estabilidad ligamentaria y mirar si podíamos dejar libre la articulación. Bien, y pregunta sobre si le hicieron el índice tobillo-brazo. Perdón, no escuché. Le preguntan si hicieron el índice tobillo-brazo. No vimos necesario. Clínicamente tenía Bien. unos buenos pulsos pedios y popliteo, y lo otro es que se hizo una angiotomografía de entrada. A las 2 horas de ingreso ya teníamos la angiotomografía y era negativa, entonces no vimos necesario. Bien. Bien, pasamos al... Si no hay más preguntas, pasamos al segundo caso. Ay, mira, conecte vos para que te veas para ver si me alcanza. Buenas tardes, ¿me ven? Sí. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Lenin Estrella, soy residente de segundo año de la Corporación Médica y les voy a hablar de un caso manejado de pseudoartrosis mediante tutor híbrido. Se presenta a nuestro sanatorio un paciente de 41 años, de profesión obrero, que tuvo un traumatismo en un accidente laboral en el año 2013, presentando una fractura de tibia y peroné que fueron manejados en otra institución. Desde el 2017 venía siendo manejado por una pseudoartrosis, realizaron retiro de material y al final el manejo definitivo que le habían dado en ese entonces, después de múltiples intervenciones, había sido una osteosíntesis con doble placa en la tibia distal y una osteotomía sustractiva de peroné con un injerto óseo de cresta ilíaca. A nosotros nos ingresó en enero del 19, después de 16 meses de la última intervención, con signos de respuesta inflamatoria sistémica y las lesiones que vemos aquí en la fotografía. Tenía un trayecto fistuloso en la cara anteromedial de la pierna derecha. Había secreción purulenta, tenía reactantes de fase aguda elevados y como vemos aquí en las imágenes, tanto de frente como de perfil, vemos la reducción que se había planteado en ese entonces en la otra institución, sin apreciar una correcta consolidación de la fractura. Entonces se hizo el diagnóstico de una pseudoartrosis séptica con una fístula de la diáfisis de la tibia derecha. Lo que decidimos realizar en ese entonces fue una toaleta quirúrgica, toma de muestra para cultivos, para empezar a tratar el tema infeccioso y posteriormente definir el tratamiento definitivo. Se inició tratamiento antibiótico y se decidió realizar retiro del material que ya tenía colocado. 5 semanas de antibiótico, se decidió realizar la intervención. Intercurrió con lo siguiente que se puede evidenciar aquí en el perfil. Se quedaron fragmentos de los tornillos de la osteosíntesis previa, lo que iba a dificultar un nuevo deslizamiento de unas placas o un manejo con un clavo centromedular. Por este motivo fue que se planteó tratarlo mediante un tutor híbrido, el cual fue el montaje que vemos aquí en esta fotografía. La parte transfixiante la hace el elemento circular o el aro en la región metafisiaria, por donde pasan 2 alambres tensados, ¿sí? Y adicionalmente en la diáfisis de la tibia
un shunt proximal y un shunt distal. Al proximal venía fijado un tubo largo, ¿sí?, que es el que estoy señalando acá, y mediante una mordaza se iba a fijar hacia el aro para brindar estabilidad. Mediante otra mordaza, un tubo de similar característica para componer un tutor en A, y el gran elemento de estabilidad es la barra de neutralización central del shunt más cercano al sitio de fractura, para evitar movimientos de lateralización del aro distal. Aquí vemos las radiografías de frente, primero la de perfil y luego la de frente, donde se puede apreciar el montaje. Aquí había cierta angulación de la fractura que se ve en la región anteroposterior, lo que se corrigió después mediante un ajuste de todo el sistema. En mayo de ese mismo año, del año pasado, el paciente pues evolucionó favorablemente, teniendo en cuenta que la fractura ya estaba estable, tenía tratamiento antibiótico, todo el resto de constantes vitales se manejaron bien. La herida se puede apreciar cerrando y granulando poco a poco, ya no había un trayecto fistuloso activo. En junio de ese año ya se veían algo de signos de consolidación, muy pocos, pero había un cambio. El montaje, afortunadamente, por la estabilidad que tenía, no se aflojó, no hubo necesidad de intervenirlo nuevamente ni de hacer ningún tipo de cambio. Después de 4 meses de antibiótico, se suspendió el tratamiento por infectología, laboratorios normales. En enero del 2020, 6 meses después de estar utilizando el tutor, refería algo de dolor en el sitio, se solicitó una tomografía con su supresión de material y se decide realizar el retiro del tutor según las imágenes que se tenían en ese entonces. Traigo estas imágenes de la tomografía a colación para mostrar que el problema con el que nos encontrábamos en ese momento era una discrepancia de miembros por un acortamiento del derecho de 55 milímetros y en el segmento más medial persistía algo de pseudoartrosis, aunque en el más lateral había una consolidación suficiente. El paciente deambulaba, tenía un apoyo en el miembro inferior derecho para compensar su marcha. Se llevó a intervención quirúrgica, se retiró el tutor, se tomaron muestras para corroborar la ausencia de infección, lo cual dio como resultado negativo. El trayecto fistuloso se cerró, ahí se puede observar la cicatriz. Y estas son las radiografías después del retiro del tutor. En el perfil y en el frente ya se ve algo de signos de consolidación y ese es el fin del caso. Aquí traigo las radiografías comparativas del ingreso y del final del caso y aquí las del perfil. Y ahí terminamos. Gracias. Bien, muchas gracias, Lenin. Hay un par de preguntas en el chat. Hay una pregunta sobre el tratamiento antibiótico que le hacen a los ingresos. Sí. ¿Qué tipo de antibiótico y cuánto tiempo le pusieron? ¿Usaron algún tipo de tratamiento de esquema particular? Bueno, ¿O usaron? Sí, desde el comienzo se inició tratamiento de amplio espectro, se inició vancomicina y meropenem, ¿sí? Dentro de los primeros antibiogramas que se obtuvo, el paciente tenía gérmenes gram negativos, principalmente enterococo y E. coli, como flora de contaminación en ese momento, y eran multiresistentes, ¿sí?
junto con infectología se pensó que como llevaba ese material colocado, obviamente iba a haber algo de biofilm. Dentro del hueso pues ya había una osteomielitis que era incuantificable su tiempo, entonces se decidió asociar también esquema con rifampicina. Posteriormente, con los lavados y con la obtención de nuevas muestras, se pudo controlar los gérmenes multiresistentes y al final el tratamiento viable que recibió el paciente fue cefalexina y rifampicina por 4 meses. Posterior a ello, cultivos negativos, se retiró, clínica adecuada y ahí se solucionó. Bien, bien, bien. Gracias por la respuesta. Y otra pregunta también con respecto al retiro del instrumental que hicieron y los tornillos que estaban partidos y que no los pudieron sacar. ¿Tuvieron algún tipo de gesto? ¿Los intentaron sacar? ¿Qué fue lo que hicieron para dejarlos ahí? No, lastimosamente, teniendo en cuenta la pseudoartrosis y la calidad ósea que había en ese momento y teniendo un tejido infectado, tratar de manipular un poco más, no lo pensamos como opción en ese momento porque podríamos tal vez crear una inoculación en donde no había infección y afortunadamente en este caso anduvo bien. Ese pudo haber sido un factor de riesgo para que se hubiese perpetuado una osteomielitis, pero anduvo bien en este caso. Bien, gracias por la respuesta. Gracias a usted. ¿Quieren que sigamos con el caso siguiente? Sí, doc, ya va. Axel. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Axel Schwey, soy residente de cuarto año del Servicio de Corporación Médica. Les voy a presentar el caso número 3 de esta jornada de interresidencias. Este caso se trata de un paciente masculino de 59 años de edad, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 1 e hipertenso controlado, que ingresa a la guardia por un accidente peatón-motovehículo con la siguiente lesión. Se trata de una lesión compleja en el tercio proximal de la pierna derecha, donde se puede evidenciar la fragmentación ósea extensa, por lo que le hemos clasificado con un agustilo tipo 3B, Cherne 3, porque si bien en el círculo grande que se ve en la imagen, la herida parece pequeña, tiene una extensión hacia caudal, y si bien presenta un puente cutáneo, la extensión es a más de 10 centímetros de longitud, aproximadamente unos 4 centímetros de ancho. Se le solicitaron los estudios radiológicos y tomográficos, donde se puede evidenciar una lesión epífiso-metáfiso-diafisaria compleja, una fractura multifragmentaria, por lo que consideramos que su clasificación según AO es una 4.1C2. En razón de esto, nuestro manejo inicial fue una toaleta mecánica en la guardia, un plan antibiótico de amplio espectro, dirigido a las estilo 3. Se le solicitó un ecodoppler arteriovenoso al ingreso. Se solicitó el traslado a unidad de terapia intensiva, dado que el paciente presentaba deterioro del sensorio, y se lo programó para una toaleta quirúrgica en el mismo día. Esta es una imagen de la primer toaleta quirúrgica en el cual se ve el compromiso multifragmentario, para lo cual las maniobras de estabilidad, para darle estabilidad a la fractura, decidimos colocarle un fijador externo temporal, modular, secuencial, tipo AO, con un puente articular. Su montaje fue realizado mediante 2 shunts en la cara lateral del fémur y 2 shunts en la cara anteromedial de la tibia, dejando una ventana para una eventual conducta sobre el área afectada.
Otra imagen del montaje, respetando los parámetros que indica la AO. Para su second look, en este caso realizado a las 48 horas, tomamos la conducta de la escisión de los fragmentos óseos completamente desvitalizados. Finalmente se lo dejó en este caso con una gasa iodo formada, y en vista de que el paciente tenía un déficit de cobertura ósea extenso, planificamos un tercer tiempo. En el transcurso del second look, al tercer tiempo quirúrgico, se aisló tanto en partes blandas como en hueso un estafilococo coagulasa positivo, por lo que el servicio de infectología decidió rotar su esquema antibiótico a cefazolina en este caso. Finalmente, en el tercer tiempo, con el fin de darle cobertura, decidimos realizar una nueva toilette, una masquelette y un colgajo muscular rotatorio para poder darle cobertura completa. Esta es una imagen del tercer tiempo donde donde realizamos primero el desbridamiento de las áreas necróticas y preparamos el lecho para la colocación del cemento. Es la imagen donde vemos la colocación del cemento o técnica de masquelette. Finalmente, en este caso le hemos colocado antibiótico, hemos utilizado vancomicina y finalmente, para darle la cobertura completa, hemos hecho un injerto muscular con el músculo sóleo, desinsertándolo desde su región distal y dándole la rotación correspondiente para obtener como resultado una cobertura satisfactoria del hueso. Finalmente, a los 4 días de este posoperatorio, se colocó injertos libres de piel retirados del sector distal del fémur mediante un dermátomo. Este paciente tuvo una muy buena evolución de herida y finalmente se fue de alta con internación domiciliaria. Desafortunadamente, a los 10 días, reingresa por una dehiscencia de herida quirúrgica, más una trombosis venosa profunda detectada por un Doppler, por lo que hemos decidido realizarle una nueva toilette, internarlo y dejarle una perfusión continua con clorhexidina. Esta la realizamos nosotros colocando esponjas en las áreas afectadas y diluyendo la clorhexidina en solución fisiológica. A su derecha se puede ver claramente la imagen del ingreso del paciente, donde incluso se puede observar parte de la masquelette expuesta. En cuanto a su evolución, en vista de que el paciente tenía un tutor modular con un puente, decidimos colocarle un tutor tipo híbrido. Continuamos la esponja con el antiséptico y en estos casos, a los cultivos, hemos obtenido una pseudomonas de tipo multiresistente, tanto en huesos como en partes blandas, por lo que se decidió por el servicio de infectología un tratamiento prolongado con un antibiótico denominado colistina. Estas son algunas imágenes de la toilette donde se realiza la escisión, obviamente, de los fragmentos desvitalizados y donde se realiza el montaje del tutor híbrido. En este caso hemos utilizado un aro completo, hemos utilizado 2 clavijas, respetando 1,5 centímetros por debajo de la interlínea articular, que es por donde consideran la finalización de la membrana, más o menos a unos 60 grados entre cada una, dejando 2 shunts en tibia distal y un montaje en tipo B. Estas son las imágenes radiológicas, el resultado del tutor híbrido, donde en este caso hemos dejado aún la masquelette, ya que no cumplía todavía con el criterio para retirar. Finalmente, en su evolución postoperatoria, continuaba con su dehiscencia de herida, por lo que hemos decidido colocarle un sistema BAC. Ahí se me traspasó las imágenes, pero esa ahí se puede ver en el círculo negro, donde tenía la continuidad de la dehiscencia de herida, y en la imagen a la derecha persistía la exposición de la masquelette. Finalmente, con el sistema BAC tuvo una muy buena evolución de la herida quirúrgica, el paciente continuó con un tratamiento prolongado con colistina, se le planificó para un retiro de masquelette e injerto autólogo de cresta ilíaca. Desafortunadamente tuvimos pérdida de contacto con el paciente una vez finalizada el injerto de cresta por razones de su obra social. Sin embargo, pudimos obtener las imágenes
posoperatorias antes del alta. Estos son los resultados finales posterior a la colocación, al retiro de masclet y colocación de injerto de cresta ilíaca. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la presentación del caso. Quería recordarles que se comuniquen con la línea de WhatsApp que tiene el comité de residentes, dando su nombre, año de residencia y hospital del cual forman parte, para que le podamos hacer llegar la comunicación que sale desde la AOT y del comité. Bien. Si quieren seguir con el siguiente caso. Nos queda el caso del doctor Pinzón. Número 4, vamos a hablar sobre el manejo de un paciente politraumatizado con tutor externo. Tenemos una paciente femenina, ¿sí?, de 49 años de edad, que ingresa a nuestro servicio el 7 de abril del 2019, derivada de otra institución, en el contexto de un politraumatismo con TEC más pérdida de conocimiento secundario a un accidente de tránsito. La paciente ingresa a nuestro servicio somnolienta, hemodinámicamente inestable, con una valva de yeso braquipalmar en miembro superior izquierdo, una valva inguinopédica miembro inferior derecho, una tracción esquelética del miembro inferior izquierdo y con un edema y hematomas a nivel del tercio proximal del fémur izquierdo. La paciente, de la nota de derivación de su sitio donde no la mandan, solamente nos informan que presentó una fractura expuesta en codo, no nos informan si presentó algún tipo de toaleta quirúrgica, algún cultivo bacteriológico o algún tipo de manejo antibiótico. Procedemos a realizar el lavado de las heridas, la curación de las mismas y a verificación de la parte de los pulsos, los cuales se encontraban presentes. Sin embargo, solicitamos un ecodoppler arteriovenoso de ambos miembros inferiores para constatar la buena viabilidad de los mismos. Posterior a esto, se realiza lo que son los estudios imagenológicos, teniendo como datos positivos inicialmente un derrame pleural bilateral en la radiografía de tórax. En el par radiográfico de miembro superior izquierdo podemos evidenciar una fractura supracondilia multifragmentaria con un trazo intraarticular a nivel del codo, con un componente de fracturario a nivel de la cúpula radial. Y de acuerdo a la clasificación AO la podemos clasificar en 1, 3, C3. Solicitamos unas radiografías también a nivel del fémur para evaluar el tipo de fractura que presentaba la paciente, encontrando un trazo medioaficiario en forma de cuña multifragmentaria. Adicionamos los trazos de tomografía para mirar la conminución de la fractura y de acuerdo a este tipo de lesión podemos clasificarla de acuerdo a la clasificación AO en 3.2, B3. La paciente, para resumir, encontramos unos diagnósticos de un TEC con pérdida de conocimiento, un derrame pleural bilateral, fractura expuesta supracondilia de húmero izquierdo, fractura de cúpula radial izquierda y fractura de fémur izquierdo. La paciente, debido a sus condiciones hemodinámicamente inestables, ingresa al servicio de terapia intensiva, donde requería una intubación orotraqueal por su estado hemodinámico. La paciente durante las primeras 24 horas estuvo en compensación de su cuadro clínico. Es llevada a su primera toaleta quirúrgica, donde se realiza la toma de muestra para cultivo y antibiograma, tanto del codo como de la lesión en la rodilla, y se vuelve a direccionar hacia la terapia intensiva. 8 horas después, la paciente empieza con un síndrome febril, empieza con el aumento de los reactantes de fase aguda y con aumento de los leucocitos. Debido a esto,
realizar el second look de la paciente, se decide con el equipo de miembro superior en realizar un tutor externo de miembro superior izquierdo debido al estado hemodinámico de la paciente, por eso no se le realiza una osteosíntesis de inicio. El tipo de montaje que utilizamos es un tutor AO modular secuencial que consta de 3 barras, 4 chans, 6 rótulas, 4 rótulas van tubo chans y 2 rótulas van tubo a tubo. De esta manera podemos o logramos manipular lo que es el tipo de fractura de la paciente, hacer un seguimiento de las partes blandas para hacer la curación diaria de las mismas y aparte de esto el control del daño a nivel del miembro superior. La paciente es evaluada por el equipo de miembro inferior debido a su fractura mediodeficiaria de fémur y se considera la programación para realizar la realización de una osteosíntesis, pero debido a su estado hemodinámico se considera necesario para estabilizar y para evitar el riesgo de exposición de la fractura, la colocación de un tutor externo a nivel del fémur izquierdo. Se lleva a tiempo quirúrgico, se realiza la colocación del tutor izquierdo, donde podemos encontrar una configuración de tutor unilateral, modular, tubular, biplanar, con configuración de 4 tubos, 8 chans, tubo chans y 4 rótulas tubo-tubo. Como vemos la configuración en la radiografía para el control radiográfico, podemos evidenciar la colocación de los chans en los 2 planos, uno proximal a los ejes fracturarios y los otros chans a distal para darle mayor estabilidad a la fractura. Si bien no se logró una reducción anatómica de la fractura, se logró estabilizar el sistema para evitar lo que no queríamos, que era complejizar el cuadro de la paciente y que tuviéramos una exposición de las partes blandas que actualmente no la tenía. La paciente generalmente fue llevada a toaleta quirúrgica durante cada 48 horas y obtuvimos unos cultivos positivos para Staphylococcus aureus, ¿sí? Y Enterococcus aglomerans, la cual fue manejado por el grupo infectológico con vancomicina meropenem. Después de 2 semanas de su ingreso a nuestro sanatorio, la paciente disminuye su cuadro febril, no presenta positividad en sus cultivos, su laboratorio está en rango normal y su estado está hemodinámicamente estable y no está con intubación. Por ende, se autoriza la planificación de osteosíntesis definitiva a nivel de miembro superior, logrando llevar a la paciente en el primer tiempo quirúrgico a la colocación de una reducción y una osteosíntesis con placa de tornillos, con un montaje unas placas de reconstrucción, obteniendo estos resultados, y se lleva a las 48 horas en un segundo tiempo quirúrgico a la colocación de un clavo endomedural por vía anterógrada, teniendo el resultado enfrente y en perfil. Resumiendo, tenemos nuestra paciente en un contexto de politraumatismo, hemodinámicamente inestable, que nos ingresa con una fractura supracondilia multifragmentaria con trazo intraarticular a nivel del codo. A las 48 horas realizamos una estabilización con el método de fijación de tutor externo y a las 2 semanas realizamos la osteosíntesis con la reducción con una placa de reconstrucción. A nivel del fémur tenemos una paciente que nos lleva con una fractura mediodeficiaria con un trazo en cuña multifragmentario, que realizamos a los 5 días la colocación del tutor externo y realizamos la planificación y la colocación de un clavo endomedular por vía anterógrado a nivel del fémur izquierdo. La paciente, lamentablemente, durante una semana de su posoperatorio le hicimos el seguimiento, por sus obras sociales se desplaza derivada a su ciudad de residencia. Telefónicamente hablamos con ella y nos informa que la parte de su deambulación fue recuperada en su totalidad sin complicaciones y los arcos de movilidad a nivel del miembro superior izquierdo no han sido recuperados en su totalidad, pero siguen en su proceso de rehabilitación. Tomando algunos puntos de la clase que nos orientó el doctor Donsis al inicio de la jornada, podemos finalizar la conclusión en que los tutores o los métodos de fijación externa son una herramienta que la mayoría de los servicios podemos llegar a tener y encontrar, y si los aprendemos a manejar, pueden ser un método de salvataje y un método de control del daño por medio del cual podemos solucionar y encaminar una conducta o una fijación definitiva en nuestros pacientes.
Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por la exposición. Hay preguntas en el chat acerca sobre la terapia antiagregante que le indican a los pacientes. Si le ponen algún tipo de anticoagulante o antiagregantes. Generalmente, que después de que ingresan nuestros pacientes y en el estado en que se encontraba, se inicia enoxaparina, ¿sí? A una dosificación de 40 miligramos por kilo, una dosificación de una ampolla diaria, y se suspende 24 horas antes de iniciación de los procedimientos, ya sea de toaleta quirúrgica o del procedimiento de colocación de tutor externo en su efecto de la osteosíntesis y la reducción que les hicimos en nuestros pacientes, pero sí se debe anticoagul para evitar la trombosis venosa profunda. Bien, muchas gracias. Y con respecto a la cúpula radial de la lesión que tenía en el codo, ¿tuvieron algún gesto con la cúpula radial? No, la lesión de la cúpula radial era una Mason tipo 1 y realmente el tratante decidió un manejo conservador de ese tipo de lesión. ¿Sí? Bien. Terminadas las preguntas, si quiere el doctor Nemirovsky sacar alguna conclusión, empezamos a hacer el cierre de la jornada. Ya llevamos 1 hora 45 y más de 150 veedores de la presentación. Bien, lo que me interesa realmente de la presentación es la solidez de cada uno de los expositores, la claridad en la exposición, los conceptos que tienen claramente introducidos en su actividad asistencial. Es el propósito de nuestra residencia. Todos los expositores pertenecen a mi equipo, a mi servicio, y realmente me siento orgulloso de ellos. Y en la medida que me puedo estar orgulloso de ellos, es como darme una palmada en la espalda a mí mismo por haberlos ayudado a formar. Eso es todo, les agradezco mucho y los felicito. Bien. Doctor Donsis, si quiere... Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Carlos. Este servicio lo formamos nosotros hace 20 años, armamos una residencia, transmitimos toda nuestra experiencia, nosotros seguimos fehacientemente. Yo vengo del Instituto Dupuytren y sigo la Escuela O desde que me inicié hace muchos años, y tratamos de inculcarles el manejo de los tutores de manera tal de que con lo poco que tenemos a veces a mano, como lo aclaró antes el doctor Nemirovsky, los muchachos saben más o menos armar un tutor externo para el control del daño, saben armar eso, y nos preparan luego para que nosotros planifiquemos la complejidad de colocar un tutor híbrido. Entonces, para mí es un orgullo porque yo trabajo con ellos permanentemente. Con Carlos trabajamos codo a codo para manejar la residencia, y la verdad que las presentaciones fueron de mucho nivel. A mí realmente estoy muy conforme con lo que acabo de escuchar, y aparte tener una audiencia de 150 residentes para mí es un orgullo, la verdad que es un orgullo, y que salga de nuestro servicio, que nosotros no empezamos de nada. Este es un servicio que nosotros empezamos de la nada. Entonces, y aparte les agradezco a todos ustedes el hecho de haberme permitido exponer modestamente algunos conceptos sobre lo que son tutores externos. Muchas gracias. Bueno, gracias por las palabras, por la dedicación que le pusieron a las presentaciones, a las charlas. La verdad que, como dije al comienzo, se dio en una situación insólita que estamos atravesando todos. Llevar adelante las jornadas necesitamos mucho del apoyo de la parte técnica de la OT y de la parte administrativa
para tratar de brindarle un poco de normalidad a lo que son nuestros día a día, que está bastante alterado por se. Ya llegando casi al horario de finalización de la jornada, les recalco que sigan escribiendo al WhatsApp de la secretaria del comité con los datos para que le podamos hacer llegar las fechas y las inscripciones para las próximas jornadas, y que lo que también nos interesa de parte del comité es comunicarnos con algunos de ustedes. No lo vamos a poder hacer con todos como nos gustaría, pero vamos a elegir algunos de las zonas más afectadas, porque nos interesa saber cómo están lidiando laboralmente con la pandemia por la cual estamos atravesando, qué tipo de medidas de protección tienen, ante qué situaciones están expuestos. Todos sabemos que al ser una situación donde hay al ser virósico, nosotros como traumatólogos estamos considerados fuera de la primera línea de atención, pero a partir del momento en que cualquier paciente puede ser sospechoso de COVID, las reglas empiezan a cambiar y nosotros tenemos que tener las pautas de seguridad y el tratamiento tenemos que poder cuidarnos a nosotros mismos, a nuestras familias. Así que nos interesa saber de muchos de ustedes cómo lo están llevando adelante, así que a la brevedad nos trataremos de comunicar. Siendo casi las 8 menos 10, acá la idea, parte de las innovaciones que teníamos para este año, que no la vamos a poder llevar adelante, era incorporar un momento de camaradería posterior a la conferencia. Teníamos arreglado con la jefa de residentes un bar cerca de la corporación médica, en la cual podamos ir todos después a tomar una cerveza y charlar unos con otros y poder descontracturar un poco la situación. La verdad que por las causas de conocimiento no lo vamos a poder hacer. Tómense cada uno una cerveza en su casa, los que estén en la guardia, vemos cómo los pueden pilotear, pero esa era la idea, y cuando podamos hacerlo la primera jornada, la idea es que podamos tener un momento posterior a la charla científica, en la cual charlen los diversos residentes de diversos hospitales, puedan comunicarse entre ustedes, y no solamente sea una comunicación vertical de nosotros hacia ustedes, sino que ustedes también puedan tensar los lazos. Las jornadas de interresidencias tienen varias características. Una es que los expositores son residentes, que lo trataremos de normalizar para la próxima, así que no queremos perderlo eso. Tenemos que adaptarnos a la situación que estamos viviendo, pero no queremos perderlo. Así que en algún futuro lo volveremos a hacer. Si hay alguno del auditorio que piensa que puede organizar una jornada, como hicieron los doctores de la corporación médica, y quiere postular a su hospital, es bienvenido para contarnos de qué tema quiere hablar y en qué momento le podemos dar un espacio. Sin mucho más, les agradezco por el tiempo dedicado, que tengan buenas noches a todos.